Si sos de los que haces cambio defensivo y tiene dos pivots y todavía no sabes cómo correr ese contraataque, hoy vamos a estar hablando un poquito de algunas variantes que te podrían servir. Lo primero que tenemos que ver es cómo vamos a llegar en esta fase de transición, sobre todo para analizar el tema de la tercera fase. Podemos llegar de tres formas. La primera sería con dos primeras líneas y ya dos pivots en posición para jugar. Esta sería la manera más clásica que tenemos de poder jugar. La segunda opción para poder llegar sería que este pivot pueda ir jugando como primera línea y después tratar de meterse. Y la tercera opción es que estos dos pivots van a estar en posición, pero el que va a ir por el centro es el extremo. Muchas veces tenemos un extremo que puede ir y correr por el medio, ¿ok? Y empezar a jugar. Por lo cual, estas serían tres maneras de que podemos llegar jugando. A partir de acá, lo que vamos a ir viendo son diferentes opciones para desarrollar este juego con el doble pivot, ¿no? La primera opción, y una de las más comunes y habituales, es ya tener los dos pivots en posición y a partir de acá ir viendo qué situaciones se nos presentan. La primera sería, como en este caso, situación donde los pivots están 2 y 3. ¿Está bien? Muchas veces esta situación se utiliza para situaciones donde buscamos lanzamiento de estas primeras líneas, con el concepto de, o la idea de poder hundir un poco la defensa, sobre todo en la parte de los terceros, para cualquier tipo de lanzamiento. Obviamente que también habría otras opciones, como por ejemplo mantener un pivot 2 y 3 y el otro llevarlo para 1 y 2. En este caso muchas veces como inicia es que empiezan jugando del lado de la situación donde se encuentra el 2 contra 2. ¿Está bien? Y a partir de acá muchas veces viene un pase al lateral opuesto que entra en velocidad para jugar esta situación de 1 contra 1. ¿Ok? Muchas veces lo que se le pide a este jugador, el lateral en este caso derecho, muchas veces es que van simplemente a fijar esta situación de 2 contra 2 y con salto fija y hace que se retrase un poquito más esta ayuda, sobre todo este tercero. Cuando amagan a lanzar y este por ejemplo puede saltar en bloqueo y en ese momento suelta el balón. Obviamente que esta situación también podría ser que el pivote opuesto empiece 2 y 3 y a partir de acá sin la pelota se mueva y produzca todavía un 1 contra 1 en una situación todavía más compleja de resolver, porque obviamente con el tema del cambio de oponente también se podría fijar o abrir este segundo de manera sorpresiva, por lo cual en esta situación habríamos dos maneras de hacerlo de diferente forma. Otra opción es tener los pivots abiertos entre 1 y 2 y a partir de acá digamos que la idea sería jugar este 2 contra 2 en zona central, fijando para exterior a los segundos y tratar de aprovechar esa situación de 2 contra 2. Obviamente que hay que ver el tema de qué tipo de defensa hace nuestro rival. No es lo mismo que estén planos y bajos, ¿ok? Y estén mucho en bloque que ir para afuera. Generalmente muchas veces se crea este tipo de situaciones, por lo cual también hay que estar muy atentos al juego y al desmarque, obviamente, de los pivots, sobre todo en el sentido de las diagonales, ¿ok? En este caso sería atención al pase y al desmarque del pivot con el lateral derecho en diagonal y obviamente que en este caso el que está de lateral izquierdo o central del lado izquierdo, aprovechar también un posible juego hacia zona exterior. Por lo cual digamos que esas son las tres situaciones más comunes que nos podemos encontrar cuando ya llegamos con dos primeras líneas y dos pivots. Otra situación que podemos plantear es que el pivot esté directamente en la primera línea, puede ser como central o como lateral. Por ejemplo, también en estos casos muchas veces se podría iniciar el juego, la opción más fácil, que cuando llegamos, por ejemplo, haya un pase de central a
uno de los laterales donde está la zona del pivot, y a partir de acá desmarcarse a la zona que queramos hacer jugar nuestro pivot, ¿no? En este caso llegaría, pasa, se mete como doble pivot y a partir de acá podemos iniciar el juego que deseamos. Otra opción sería que, por ejemplo, hacer un cruce central pivot. ¿Okay? Apenas llegamos, cruce central pivot, y a partir de acá los dos pueden meterse adentro y jugaríamos con este doble pivot. ¿Okay? Esta sería otra opción para poder jugar. Obviamente, como hemos dicho anteriormente, dependiendo de la posición de los pivots es el juego que vamos a querer buscar. También podría ser que nuestro lateral vaya como lateral. ¿Ok? Y en este caso también podría ser simple pasar y desdoblarse. Opción más simple. También podría ser que lo utilizamos como inicio. Por ejemplo, hacemos que este jugador lateral, que sería un pivot, venga hacia el medio y busque un cruce, por ejemplo, lateral-lateral, para tratar de hundir los centrales defensivos y buscar, por ejemplo, una posibilidad de lanzamiento. También podría ser otra opción. Por lo cual, digamos que depende de la posición donde corra nuestro pivot, tendríamos diferentes opciones. La tercera manera de subir, como habíamos dicho, puede ser que nuestro extremo corra por el medio. A partir de acá, digamos, las opciones, la más común y más conocida que tenemos es que uno de los pivots esté entre primero y segundo y el otro pivot esté entre segundo y tercero de la parte opuesta. Muchas veces se empieza atacando esta situación de 2 contra 2, ¿ok? Porque nos podemos encontrar con un exterior que podría ser pequeño y podríamos aprovecharlo. Muchas veces se utiliza esta trayectoria al centro. A partir de acá, un juego en continuidad hacia zona central, con posibilidad de lanzamiento, ¿ok? O situaciones también de bloqueo para aprovechar acá y dar continuidad. También va a depender mucho de esta situación de el tema de estos centrales defensivos. Si estos centrales defensivos están muy cerquita, lo más fácil es meter un bloqueo y entrar o jugar directamente. Entrar por esa zona o este pase hacia exterior. Y si sucede que uno de los centrales defensivos está muy abierto, ¿ok? En este caso, si viene el balón hacia el central, se puede jugar esta situación de 1 contra 1 o también buscar este lanzamiento en sorpresa. Digamos que esa es la situación más común que se presenta. Obviamente después tendríamos otras diferentes, pero bueno, la idea es tratar de construir. Tenemos 3 maneras diferentes de subir. Después donde tengamos los pivots, nos va a permitir hacer otras situaciones. Entonces tendremos que ir probando. Depende de dónde defiende nuestro pivot y cuál es la característica también del rival, ¿no? Porque también puede pasar que nosotros queramos correr en esta tercera fase con 2 primeras líneas, ¿ok? Y los 2 pivots, pero lo que sucede muchas veces que en el repliegue defensivo nos pueden llegar a meter una presión, ¿no? Entonces ese partido se hace complicado subir porque tenemos mucha presión o estos jugadores están muy abajo, entonces se hace un poquito más complicado. Entonces, bueno, ahí podríamos variar llevando o con el extremo o poniendo una primera línea. También el tema defensivo, no es lo mismo 6-0, en este caso lo hemos probado para 6-0 porque es lo más común, pero bueno, también tendríamos que verlo si nuestros rivales defienden 5-1. Así que bueno, no sé si estás utilizando diferentes formas de subir
el balón con el doble pivot, si estás haciendo el cambio de defensa-ataque. Me gustaría que me comentes abajo cuáles son las opciones que más comúnmente utilizás, si hay algunas de estas, o si tenés otra forma que puedas aportar a los entrenadores que nos están escuchando. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.